Hola, bienvenidos al curso de Organización Industrial del Programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hoy hablaremos de algunos elementos básicos de la teoría de juegos que servirán como introducción y como lenguaje para el desarrollo de la clase de Organización Industrial. Abordaremos temas como la naturaleza de los juegos, los tipos de juegos, los elementos que componen un juego y algunas nociones básicas de equilibrio. La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar la toma de decisiones de los agentes con base en el análisis de sus interacciones estratégicas. La teoría de juegos provee a los economistas de un conjunto de instrumentos que permiten analizar de manera alternativa a la competencia perfecta los resultados observados en los mercados. El andamiaje teórico que revolucionó el análisis económico fue desarrollado por John von Neumann y Oscar Morgenstern y posteriormente por John Nash en los años 50. Esta teoría propone un complemento a los conceptos económicos de equilibrio planteados por Smith a finales del siglo XVIII. Mientras Smith planteaba como piedra angular de su teoría que la búsqueda del bienestar individual de los agentes lleva como por una mano invisible al bienestar colectivo, para Nash, la búsqueda del bienestar individual como mecanismo de maximización incluye el hecho de que los agentes tienen en cuenta las acciones que toman otros agentes, debido a que las acciones y estrategias de cada uno afectan a todos los participantes. En conclusión, la teoría de juegos propuso un nuevo concepto que analiza el resultado de la interacción entre agentes que maximizan individualmente, pero teniendo en cuenta las estrategias de los demás. De esta manera, la teoría de juegos permite explicar situaciones de mercado que escapan al modelo de competencia perfecta. Además de explicar el comportamiento de los precios y las cantidades de producción en mercados no competitivos, esta teoría permite explicar fenómenos como la inversión en investigación y desarrollo y la inversión en mercadeo y publicidad por parte de las firmas, entre muchos otros fenómenos. Los juegos pueden clasificarse de la siguiente manera. Según su estrategia, pueden clasificarse como juegos cooperativos, en los cuales los agentes toman decisiones en común acuerdo, y juegos no cooperativos, en los que los agentes compiten entre sí. En esta clasificación se encuentra el modelo de competencia perfecta. Según su representación, los juegos pueden abordarse como juegos de forma extensiva, en los cuales las decisiones son tomadas consecutiva o secuencialmente en varios periodos, y juegos de forma normal, en los que las decisiones son tomadas de manera simultánea. Para que alguna situación pueda ser representada como un juego, deben considerarse tres elementos clave: jugadores, acciones o estrategias y beneficios o pagos. El esquema de juego representado en la tabla nos muestra los tres elementos mencionados. Los jugadores son los dos países. Las acciones o estrategias para cada jugador son las mismas, guerra y paz en este caso. Los pagos están representados por las parejas ordenadas de números en cada cuadrante. El número que aparece primero en cada celda, del lado izquierdo, es el pago correspondiente al país 1 y el segundo número corresponde al pago del país 2. Si ambos países escogen ir a la guerra, los pagos generados para cada uno serán de 1. Cuando el país 1 declara la guerra y el país 2 declara paz, el país 1 ganará 3, mientras que el país 2 no ganará nada. Cuando el país 2 declara la guerra y el país 1 declara paz, el país 2 gana 3, mientras que el país 1 no gana nada. Si los dos países declaran la paz, ambos ganan 2 unidades. Para cada país, de manera independiente, siempre va a ser mejor declarar la guerra que hacer la paz, porque si decide declarar la paz, puede que alguno de los dos países traicione el acuerdo con el fin de ganar los mayores beneficios. Esta opción de paz no es totalmente confiable. Ese equilibrio en el que ambos países declaran la guerra uno al otro recibe el nombre de equilibrio en acciones dominantes. Este equilibrio en acciones dominantes coincide con el caso de competencia perfecta, un equilibrio único, estable
y resultado de la maximización individual sin tener en cuenta las acciones de los otros agentes. Sin embargo, usando este sencillo juego se puede ver claramente que, tal y como lo planteaba Nash, en este caso la maximización individual no lleva al mejor resultado social. Es claro que si los dos países escogieran la paz, el bienestar social, entendido como la suma de los pagos de los dos agentes, sería mayor, 4, que en el caso de los dos países haciendo la guerra, 2. Teniendo en cuenta los pagos presentados en la tabla, podemos establecer que cuando los dos deciden ir a la ópera, Juan recibe 2 unidades y María recibe 1. Cuando Juan decide ir a la ópera y María al fútbol, ambos recibirán 0 unidades. Cuando Juan decide ir al fútbol y María a la ópera, ambos recibirán 0 unidades. Cuando ambos deciden ir al fútbol, Juan recibirá 1 unidad y María 2 unidades. Lo anterior implica que Juan prefiere la ópera cuando va acompañado de María, y María prefiere el fútbol cuando está acompañada por Juan. El problema en este caso radica en que no existe un equilibrio en acciones dominantes, ya que no puede identificarse una estrategia a seguir por parte de cada uno de los jugadores que sea independiente de las acciones del otro. No obstante, dado que cada participante maximiza su utilidad, teniendo en cuenta la decisión del otro, puede verse que el resultado del juego dependerá del poder de negociación que tenga cada jugador, pero el resultado siempre estará en alguno de los 2 cuadrantes en los cuales ambos realizan una misma actividad, ambos irán a ópera o ambos irán a fútbol. En este juego, a pesar de no existir un equilibrio en acciones dominantes, existen 2 equilibrios en el sentido de Nash. Ante la estrategia de María de ir a ópera, Juan escogerá también ir a la ópera, mientras que si María escoge ir al fútbol, Juan escogerá también ir al fútbol. Por su parte, si la estrategia de Juan es ir a la ópera, María escogerá también ir a la ópera, y si Juan escoge ir al fútbol, María escogerá también ir al fútbol. Entonces tendremos 2 equilibrios de Nash, que serán ópera-ópera y fútbol-fútbol. El anterior resultado refleja el poder del aporte de John Nash, pues permite encontrar algunos equilibrios que no son identificables desde el modelo de competencia planteado por Smith. Los 2 juegos anteriores muestran las diferencias entre los modelos. Por una parte, el modelo de competencia perfecta de Smith es un equilibrio en acciones dominantes, mientras que el juego de los sexos hay 2 equilibrios de Nash, los cuales no podrían ser explicados desde el instrumental clásico de competencia perfecta. Otra forma de representar algunos juegos es cuando los agentes no toman sus decisiones de forma simultánea, sino de manera consecutiva o secuencial. Vamos a explicar los juegos de forma extensiva mediante un ejemplo. Este juego tiene los mismos elementos que tiene un juego de forma normal: jugadores, pagos y acciones. En el gráfico se ve reflejada la siguiente situación. Hay un banco que tiene 2 opciones: prestar o no prestar una cantidad de dinero M a un cliente. Si el banco decide prestar el monto M, al cliente también se le presentan 2 opciones o estrategias: pagar o no pagar. Si paga, recibe un menor beneficio que si no paga, porque en el caso que pague, el banco le va a cobrar el capital más los intereses, los cuales le van a restar a su beneficio. Pero si no paga, no tendrá que devolver al banco ni el capital ni los intereses y obtendrá todo el beneficio. Este juego se soluciona por un mecanismo llamado inducción hacia atrás. Para analizarlo, es necesario dividir el juego principal en subjuegos y encontrar un equilibrio en subjuegos para cada uno de ellos, iniciando desde abajo hacia arriba. En el subjuego que inicia en el nodo cliente,
El equilibrio del subjuego es la opción de no pagar, pues el cliente recibe mayores beneficios por no pagar que por pagar cumplidamente. En el subjuego, ubicado en la parte superior, el banco debe decidir no prestar, pues el pago de 0 versus el pago de -M recibido si toma la decisión de prestar, y el consumidor no paga. Pero entonces, dado que para el cliente los beneficios de no pagar son superiores a los de pagar y para el banco los beneficios de prestar son inferiores a los de no prestar, entonces no deberían existir los mercados financieros. No obstante lo anterior, los mercados financieros existen. La razón radica en que en la realidad hay más de un periodo. Por lo tanto, si el cliente decide pagar, el banco le volverá a prestar y el ciclo volverá a empezar. En cambio, si el cliente no paga, el banco no volverá a prestar dinero y el juego terminará. Este simple ejemplo es un esquema básico de los modelos usados para explicar la importancia de la reputación en los mercados financieros. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a revisar los materiales disponibles en la plataforma Sabio y nos vemos en el siguiente video.